Embriología del sistema nervioso. Integrantes Grupo 6, Angie Caterine Ramírez Osorio, Aura Daniela Velasco Olivares, Fernando Carreno dos Santos. El cerebro es un órgano complejo e indispensable. Por lo general sabemos que regula las distintas acciones del organismo, así como nuestras emociones, razonamientos, recuerdos y demás. Es normal que olvidemos algunas de sus funciones y que no recordemos todas y cada una de sus partes, puesto que no forman parte de nuestra rutina. Para facilitar las cosas, vamos a hacer un repaso de la estructura del cerebro y qué función tiene cada una de ellas. El tallo encefálico se encuentra en la base del cerebro. Controla funciones vitales como el ritmo cardíaco, la digestión, la respiración y la presión arterial. Además, conecta el cerebro con el resto de nuestro cuerpo por medio de la médula espinal. El tallo encefálico se divide en el bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. El cerebelo se encarga de mantener el equilibrio, la postura y está implicado en el movimiento de todo el cuerpo. Se encarga de que los movimientos sean realizados de manera coordinada y precisa. El cerebro está relacionado con los sentidos, las emociones, los recuerdos y las reacciones. En pocas palabras, es el jefe de nuestro cuerpo. Se encarga de recibir, procesar y responder a los distintos estímulos. Por ejemplo, al apoyar la mano en una superficie caliente, el cerebro recibe una señal de que la temperatura es muy elevada, entonces responde enviando una orden a los músculos de la mano para retirarla de inmediato. Otras estructuras importantes del cerebro son los hemisferios izquierdo y derecho. La corteza cerebral es una capa delgada y plegada. En primer lugar, el cerebro se divide en dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, los cuales a su vez se dividen en 4 lóbulos. La parte derecha se encuentra relacionada con la expresión no verbal, por ejemplo, la intuición o el reconocimiento de caras, voces, melodías, entre otras. En este hemisferio, los pensamientos y recuerdos se manifiestan a través de imágenes. Si el hemisferio izquierdo se ve perjudicado, la persona se encontrará con dificultades para hablar y escribir. Asimismo, tendrá problemas para expresarse y comprender el lenguaje. Las funciones son la capacidad de análisis, razonamiento lógico, resolución de problemas numéricos, entre otras. No obstante, hoy en día se considera que ambos hemisferios trabajan en conjunto, de manera que muchas de las funciones las realizan los dos. Ambos hemisferios están conectados a través de una estructura denominada cuerpo calloso. El hemisferio derecho está encargado de controlar el lado izquierdo del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. Desarrollo embrionario del sistema nervioso central. El sistema nervioso central inicia su desarrollo a los 19 días de gestación en un proceso de neuralización entre el nodo primitivo y la membrana bucofaríngea. Podemos observar el desarrollo del cerebro inicia como la modo de un feto. A medida que pasan los meses y en la fecha de gestación va aumentando su tamaño y disminuyendo su rigidez. Para entender un poco más de qué se trata cada lóbulo, vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno de ellas, en la cual vamos a representar las funciones de cada lóbulo y así para qué nos sirven y para qué son necesarias en el cerebro. En el cerebro tenemos la parte fundamental formada por tejidos nerviosos, capa de materia gris, circunvalada, donde contiene crestas, giros y vallas llamadas círculos, denominada corteza cerebral. Esta está denominada así porque es donde ocurre la
percepción de imaginación, el pensamiento, el lenguaje, la decisión, la conciencia, y así convirtiéndose en la región más grande del cerebro, donde encontramos dividido en partes muy importantes, las cuales encontramos lóbulo occipital, lóbulo frontal, lóbulo parental e ínsula. El lóbulo temporal, siendo un lóbulo del cerebro cuyas funciones son de vitalidad, es encargado de albergar la corteza primaria de la audición del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Es donde podemos encontrar algunas emociones como ansiedad, placer, ira. Adicional, podemos tener una amplia liga de reconocimiento facial. A continuación también nos encontramos con el lóbulo parental. El lóbulo parental es encargado de información sensorial al cuerpo. Hace posible los movimientos junto entre el lóbulo frontal y el occipital. Frontal. Este lóbulo está encargado del comportamiento sexual, control de impulsos, ejecución de conductas, coordinación, control y información motora. Lóbulo occipital, encargado en la interpretación de lo que vemos. ¿Qué quiere decir esto? Que es el encargado de recibir las imágenes y así darles una interpretación. Este está ubicado en la parte trasera del encéfalo. La ínsula, corteza oculta, pero no menos importante, del sistema límbico. ¿Por qué? Porque hace posible la aparición de emociones. Esta se encuentra ubicada entre los lóbulos, lóbulo parental, occipital, frontal y desde luego también el lóbulo temporal. El cerebro humano tiene aproximadamente entre 80 y 100 mil millones de neuronas. Las redes neurales son las encargadas de realizar las funciones complejas del sistema nervioso. Es decir, estas funciones no son consecuencia de la característica específica de cada neurona individual. Por otro lado, si vamos a hablar de la estructura de la neurona, podemos clasificarlas por el soma, las dendritas y el axón. Las neuronas bipolares son aquellas que representan un cuerpo celular alargado, donde a cada una de sus extremos posee una única dendrita. Este tipo de células se halla en los ganglios espinales cuando está en el estado embrionario. Las neuronas unipolares son neuronas que poseen una única prolongación saliente del soma o del núcleo de la célula. Es decir, estas neuronas simplemente contienen un soma, que hace también referencia a un cuerpo celular, y una prolongación que actúa como axón y como única dendrita. Por otro lado, hablando de las neuronas multipolares, hacemos referencias que son un tipo de neuronas que se caracterizan por poseer un núcleo, un axón y una gran cantidad de dendritas. La morfología que representa a estas células les permite integrar una gran cantidad de información y conectarse con una gran variedad de neuronas cerebrales.